Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar del tema de lo que es la trigonometría. Listo, como primer tema vamos a ver lo que es la conversión de grados a radianes. Entonces, para hacer la conversión tenemos que tener en cuenta que 180 grados es igual a pi radian. Y aquí prácticamente para calcular cualquier grado, lo que hacemos es como una regla de 3, diciendo por ejemplo que tenemos un ejemplo de 40 grados a pi radian. Entonces lo tomamos aquí, pi radian, y 40 grados, entonces pi radian sobre lo que vale pi radian, que es 180 grados. Y aquí lo que hacemos es aquí como está cancelamos acá este 0, cancelamos acá este 0, este tiene mitad, 90, y quedaría 2 novenos de pi radian. Entonces, por ejemplo, 96 grados pasar a pi radian, 96 grados, pi radian que era 180 grados, entonces lo que hacemos es simplificar, que sería 3, para sacarle mitad, perdón, sería mitad de 96, que sería igual a 48, mitad de 180, que sería igual a 90, mitad de 90, que sería igual a 45, mitad de 42, que sería igual a 24, y aquí prácticamente le sacaríamos la tercera de 45, 15, tercera de 24, 8, y nos quedaría así, 8 quintos de pi radian. Entonces, en 95 grados pasarlo a pi radian quedaría 8 quintos de pi radian. Entonces, pongámosle otro ejemplo que sería 135 grados. 135 grados a pi radian. Entonces, 135 grados a pi radian. Pi radian equivale a 180 grados. Entonces, aquí la que tenemos es simplificar. Entonces, 135 le podemos sacar el 0. 4 por 3 nos da 1, 5, y 5 por 3, 15, aquí es 0. Entonces, sacamos ya 45, y tercera de 180, que es 60. Seguimos sacando tercera de 20, que es 60 de 20, y de 45, 15. Entonces nos quedaría 15 sobre 20, pi radian. Y listo, esta sería ya la conversión de los pi grados a radianes. Listo, entonces el siguiente subtema sería las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas. Y esta prácticamente, vamos a ver si es la triángulo rectángulo. Este ángulo siempre sabemos que queda a 90 grados. Un ángulo, y estos dos vendrían siendo ángulos agudos, que ángulos agudos siempre vendrían siendo menos de 90 grados. Menos de 90 grados. Y sabemos que la hoja plana se le denomina hipotenusa. Y estos dos se le denominan radianes.
Listo. Sabiendo esto, entonces, especificamos que para verificar cuáles son esas razones trigonométricas, entonces si tenemos este ángulo, entonces este vendría siendo aquí lo opuesto a este ángulo, entonces este vendría siendo el cateto opuesto y este vendría siendo el cateto adyacente. Si al contrario tenemos este ángulo, este vendría siendo el cateto adyacente y este vendría siendo el cateto opuesto. Siempre el cateto opuesto siempre va a ser el opuesto con la que tenemos, ya que la hipotenusa siempre va a ser más tarde. Entonces, según la razón trigonométrica, nos tiene que hacer todas las posibles soluciones de este triángulo rectángulo. Entonces, una podría ser dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa, otro podría ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, otro podría ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o podría ser cada uno de la inversa de este, entonces la hipotenusa sobre el cateto opuesto, la hipotenusa sobre el cateto adyacente y el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Que si le damos un nombre, entonces si le ponemos un nombre, según el nombre de la razón, este vendría siendo el seno del ángulo, en este caso la primera teta, este vendría siendo el coseno del ángulo, la misma teta, y esta vendría siendo la tangente del ángulo. Y entonces la inversa, entonces este tendría el nombre de la cosecante, cosecante del ángulo, y esta vendría siendo la secante del ángulo teta, y esta vendría siendo la cotangente, del ángulo teta. Que si le damos un nombre, entonces si le ponemos un nombre, según el nombre de la razón, este vendría siendo el seno del ángulo, en este caso la primera teta, este vendría siendo el coseno del ángulo, la misma teta, y esta vendría siendo la tangente del ángulo. Y entonces la inversa, entonces este tendría el nombre de la cosecante, del ángulo, y esta vendría siendo la secante del ángulo teta, y esta vendría siendo la cotangente del ángulo teta. Listo, entonces el tercer sistema que les dio la versión de la trigonometría es lo que es el teorema de Pitágoras. Este teorema principalmente se trabaja solo para la función los triángulos rectángulos. Para los triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Entonces, si tenemos acá, un triángulo rectángulo, tendría que la hipotenusa, cateto, ángulo y ángulo. Entonces, ¿qué nos dice la hipotenusa? El teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual al cuadrado de la suma de sus catetos, es decir, que el cateto adyacente elevado al cuadrado más el cateto opuesto elevado al cuadrado. Entonces esto prácticamente es de la forma. Aquí lo estoy manejando por lo que son catetos, porque principalmente estos también tienen
nombre, digamos así. Por ejemplo, si este vendría siendo el ángulo A, este vendría siendo el lado A, este vendría siendo el ángulo B, este vendría siendo el lado B. Entonces aquí se reemplazaría la hipotenusa. Entonces aquí podríamos dar cualquier nombre A o B, sino que yo la voy a hacer como cateto adyacente o cateto opuesto. Entonces, listo. Entonces, por ejemplo, si sabemos el valor de la hipotenusa y sabemos el valor del cateto adyacente, ¿cómo hacemos para encontrar el cateto opuesto? Lo que hacemos es despejar. Entonces, si no sabemos el valor del cateto opuesto, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, entonces este que está sumando pasa la va a restar menos el cateto adyacente al cuadrado y este quedaría igual al cateto opuesto al cuadrado. Entonces quedaría así de esta manera. Perdón. Quedaría de esta manera para cuando nos piden calcular, pero no sabemos el lado del cateto opuesto. Entonces, si sabemos la hipotenusa y el cateto opuesto y necesitamos saber el cateto adyacente, entonces nos quedaría genial. Entonces, la hipotenusa está restando el cateto, está sumando el cateto opuesto, pasa al siguiente lado a restar y esto sería igual al cateto adyacente al cuadrado. Entonces, prácticamente siempre se va a trabajar con estas tres fórmulas. El teorema de Pitágoras, que principalmente lo utilizamos para hallar algunos de sus lados, bien sea la hipotenusa, el cateto adyacente, el cateto opuesto, el cateto adyacente, el cateto opuesto, según donde esté la ubicación del ángulo simultáneo. Y ya sería esta parte lo que es el teorema de Pitágoras. Listo, entonces como lo mencioné anteriormente, lo que son el teorema de Pitágoras, lo que son las razones trigonométricas, lo que es la seno, la tangente, se utilizan principalmente para solucionar lo que son los triángulos rectángulos. Entonces, en este nuevo tema vamos a hallar cómo es la solución para lo que son los triángulos oblicuos. Listo, que para estos, para la solución del triángulo oblicuo utilizamos lo que es la ley del seno y la ley del coseno. Listo. Pero ¿qué es un triángulo oblicuo? Son prácticamente es un triángulo de que no tiene un ángulo recto. Un ejemplo. Podría ser esto, tiene un ángulo, otro ángulo, otro ángulo. Entonces siempre lo que nos piden es nombrar los ángulos. Entonces en este caso le vamos a nombrar este ángulo, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Que los ángulos siempre principalmente los nombramos con letra mayúscula. Entonces si este es el ángulo A, entonces el opuesto de este vendría siendo el lado A. El opuesto del ángulo siempre vendría siendo el lado de ese ángulo. Entonces B, el opuesto de ese vendría siendo el ángulo C. Entonces teniendo esta partecita, entonces vamos a verificar cuándo son las leyes del seno. Entonces la ley del seno se utiliza cuando conocemos una pareja y cualquier otro valor. ¿Qué significa cuando me refiero a pareja? Prácticamente cuando conocemos el ángulo y el lado. Bien sea, por ejemplo, si conocemos el ángulo de A, digamos de 35 grados, y aquí 4 centímetros. Y nos piden que tengamos otro valor, bien sea C o el lado B, cualquier otro. Entonces pongamos 5 centímetros. Si nos piden un ejercicio así que tenemos el ángulo A 35 grados y el lado A también 4 centímetros y conocemos cualquier otro lado, podemos aplicar lo que es el teorema del seno, que principalmente se está dando cuando es una pareja, el ángulo y el lado, y cualquier otro valor, bien sea otro ángulo, cualquier
o cualquier otro lado. Entonces, para esa ley del seno siempre la trabajamos con el lado sobre el seno del ángulo, igual aquí el lado B sobre el seno de su ángulo, y el lado C sobre el seno de su ángulo. Principalmente para aplicar esta ley del seno siempre no se va a trabajar sobre esta forma, siempre se van a utilizar lo que son dos letras, digamos así, sea el ángulo y el lado de A y B, el ángulo y el lado de B y C, según sea el lado o el nombre que nombramos el ángulo de fondo. Esto es según sea el lado. Por ejemplo, si sabemos el lado B y el ángulo, sabemos el lado B y sabemos el ángulo B, entonces, y sabemos bien sea el lado C o el ángulo de C, podemos calcular con estas dos formulitas. O bien sea si tenemos el lado y el ángulo de A y el lado de A, podemos calcular lo que es con la A y con la C. Listo, entonces pasamos a lo que es la ley del coseno. ¿Cuándo se utiliza la ley del coseno? La ley del coseno se utiliza cuando conocemos dos lados y el ángulo que lo conforma. El ángulo que lo conforma, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, si sabemos este lado y este lado, y sabemos este ángulo, entonces podemos aplicar la ley del coseno, porque el ángulo que lo conforman al lado A y al lado C, lo conforman el ángulo B. Hay la otra condición que nos pide para aplicar la ley del coseno es si sabemos todos sus lados. Siempre se manejan con esas dos condiciones para aplicar lo que es la ley del coseno, ya sea conocer dos lados y el ángulo que lo conforman o conocer todos sus lados. Entonces, para esto se va a manejar lo que es su lado al cuadrado. Entonces, si el lado que nosotros conocemos es el lado A, entonces A al cuadrado, que vendría siendo igual a B al cuadrado, lo que es el otro lado, más C al cuadrado menos 2 veces sus dos lados por el coseno del ángulo que necesitamos hallar. Entonces, para esta fórmula, cuando necesitamos saber lo que es este lado, entonces sabemos lo que es B, sabemos lo que es C, y obviamente tendríamos que saber cuándo nos equivale este lado. Entonces, bien sea, si necesitamos hallar B, entonces lo que hacemos es despejar. Entonces nos quedaría B al cuadrado igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces el producto de los lados que conocemos por el producto del coseno de ese ángulo. Igualmente para hallar C, entonces C al cuadrado sería igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos el producto, menos 2 veces el producto de los lados que ya conocemos por el coseno del ángulo. Del ángulo C. Entonces, más que todo esto vendría siendo lo que es la ley del seno y esta vendría siendo la ley del coseno. Que como conclusión, la ley del seno siempre se trabaja cuando conocemos una pareja, el ángulo y su lado,
y cualquier otro dato, ya sea un ángulo o un lado. Y la ley del coseno se da cuando conocemos todos sus lados o cuando conocemos los lados y el ángulo que lo forma. ¿Qué estaría haciendo para la solución del triángulo oblicuado? Se maneja la ley del seno y la ley del coseno. Listo, entonces tenemos este ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer como ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de triángulo es. Entonces, como ya sabemos que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, entonces un ángulo recto, lo vale 90 grados, y estos dos lados son ángulos agudos, es decir, que equivalen menos de 90 grados. Entonces, en este ejemplo, vamos a calcular lo que para saber cuánto equivale este ángulo, a cuánto equivale este ángulo y a cuánto equivale lo que es la hipotenusa. Entonces, para hallar lo que es la hipotenusa, entonces más antes les habían dado lo que sería el teorema de Pitágoras, que vendría siendo el cuadrado de la hipotenusa sobre bien sea el cateto opuesto, cateto adyacente o A o B, de manera como A al cuadrado más B al cuadrado. Es prácticamente el cuadrado de la suma de sus lados. Entonces lo que hacemos es que identificamos, como ya sabemos este lado, pongámosle que este sea el lado A y este vendría siendo el lado B. Ya sabemos el lado A, ya sabemos el lado B, lo que no sabemos es la hipotenusa. Entonces lo que hacemos es aquí despejar. Vamos a reemplazar lo que va a ver cuánto equivale a equivale a 4 centímetros. Siempre por lo general se van a trabajar con los parientes para no confundirnos, obviamente. Más B, que cuánto equivale a 3 centímetros. Y esto vendría siendo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, en este caso, operamos esas potencias. 4 elevado a la 2, 4 por 4, 16 centímetros cuadrados, más n elevado a la 2, 9 centímetros cuadrados. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para quitar este de acá? Lo que simplemente hacemos es sacar raíz a este lado, y obviamente si sacamos raíz a este lado también vamos a sacar raíz. Entonces aquí cancelamos, nos quedaría la h sola. Aquí en este caso, aquí podríamos hacer esta operación de una vez, antes de haber despejado ese lado, pero igual la podemos hacer ahí. 16 centímetros cuadrados más 9 centímetros cuadrados, esto equivale a 25 centímetros cuadrados. Entonces lo que aplicamos es eso. Entonces la raíz cuadrada de 25, que vendría siendo 5, cancelamos este 2 con esto de acá, vendría siendo 5 centímetros. Entonces la hipotenusa, tiramos acá, que va a dar 5 centímetros. Listo, entonces una vez entrada ya la hipotenusa, entonces vamos a hallar, nos falta hallar el ángulo θ y el ángulo A. Entonces en este caso primero voy a hallar lo que es el ángulo θ. Para hallar lo que es el ángulo, vamos a tener en cuenta lo que son las razones trigonométricas, que nos dice que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Listo, entonces ya como tenemos esto, entonces y verificamos que el cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto adyacente, todos los tenemos prácticamente porque tenemos todos los lados. Los únicos que no conocemos son los dos ángulos agudos. Entonces, bien sea, podemos aplicar en este caso cualquiera de estas. Entonces, en algunos casos, pues cuando nos falta alguno de los lados, pues nos tocaría mirar cuál de estas es la indicada simplemente los datos que me dan. Entonces, en este caso, lo voy a trabajar con la curiosidad del seno. Entonces,
seno del ángulo es igual al cateto opuesto. Entonces, como vamos a hallar esto, entonces el cateto opuesto vendría siendo los 3 centímetros. Los 3 centímetros sobre la hipotenusa, que quedaría 5 centímetros. En este caso, como aquí este centímetro se cancela, porque ya sabemos que al final la respuesta nos va a dar en grados, bien sea podemos escribir los números o cancelar igual. Entonces, ya que en este caso nos quedaría seno de teta es igual a 3 sobre 5. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos quede este ángulo solo? Entonces aplicamos lo que es del verso, entonces sería el seno a la menos 1, seno a la menos 1 sobre el seno del ángulo, y esto sería, como aquí aplicamos también el seno a la menos 1, en este lado también, seno a la menos 1 de 3 quintos. Entonces, este seno a la menos 1 o este seno a la menos 1 se cancela, eso da 0, entonces quedaría el ángulo de seno a la menos 1 de 3 quintos, que con la ayuda de la calculadora nos daría 36,8 grados, que eso sería igual a 36,8 grados. Listo. Entonces, como ya sabemos que para un triángulo la suma de todos sus ángulos nos tiene que dar 180 grados, entonces lo que hacemos para hallar esto, entonces sería sumar esto y restarle 180 grados. Puede ser una fórmula, o si no, para hacer más práctico y seguir practicando lo que es una razón trigonométrica, podríamos aplicar cualquiera de estas razones que aparecen acá y nos daría igual el ángulo. Entonces yo en este caso le voy a manejar así, entonces 90 más 36,8 serían 8,6, 126,8 grados, entonces 180 menos 126,8. Aquí más 0, se le restan a este, quedaría aquí en 2, se le restan a este, sería aquí, quedaría aquí 3 y 5, 0, coma. Entonces este ángulo equivaldría a 53,2 grados. Listo. ¿Qué si aplicamos? Que si aplicamos cualquiera de estas, obviamente nos quedaría igual 53 grados. No sea que aplicamos la del coseno, por ejemplo. El coseno en este lado. Entonces, coseno del ángulo. Cateto adyacente, como vamos a ver, el cateto adyacente sería los 3 centímetros. Sobre la hipotenusa, que sería 5. Entonces, coseno a la menos 1, coseno del ángulo, igual coseno a la menos 1 de 3 quintos. Entonces, coseno acá, el ángulo sería igual al coseno a la menos 1 de 3 quintos, que eso si lo realizamos a la calculadora nos daría 53,2 grados. Y entonces ya esta sería la solución de este triángulo rectángulo, porque ya hallamos todos sus ángulos y todos sus lados. Listo. Este otro ejercicio, como primer paso, identificamos que es un triángulo oblicuo ángulo, por lo que no tiene un ángulo recto. Entonces, para este caso, lo que vamos a aplicar es la ley del seno, la ley del coseno, según sea el caso, como lo que tenemos este ejercicio. Entonces, la ley del seno nos dice que para aplicar la ley del seno tenemos que tener, ya sea una pareja y cualquier otro lado. En este caso identificamos, vamos primero que todo como que a nombrar todos sus lados. Entonces digamos que este bien sea el ángulo A y este el lado A, ángulo B, aquí está, y este vendría siendo el lado B, ángulo C, y este el lado C.
Entonces, una vez identificados y montados cada uno de sus lados y sus ángulos, miramos entonces, como lo dice la ley del coseno, que una pareja y cualquier otro lado, que pareja significa ángulo y lado. Entonces, en este caso, ahí la tenemos. Entonces, como primer paso, iríamos a aplicar la ley del seno. Entonces, ¿qué nos dice la ley del seno? La ley del seno nos dice que A sobre el seno de A es igual al lado B sobre el seno del ángulo B. Esto sería igual al lado C sobre el seno del ángulo C. Por lo general siempre se va a trabajar con bien sea con doblez. En este caso identificamos que detrás de la que sabemos lo que es el ángulo, la pareja, el ángulo A y el lado A. Entonces iríamos a manejar esta y verificamos que otro lado nos sale. Entonces verificamos que el lado C, iríamos a trabajar estas dos. Entonces la colocamos acá, A sobre el seno de A sería igual a C sobre el seno del ángulo C. Listo, entonces aquí por lo menos lo que hacemos es sustituir los valores que ya sabemos. Entonces, aquí entonces el valor de A que ya conocemos, que sería igual a 6,11 centímetros sobre el seno del ángulo, que sería igual a 31, el seno de 31,05 grados, igual a C, el valor que se lo conocemos, 10,78 centímetros sobre el seno del ángulo. Entonces aquí iríamos a calcular lo que es este valor. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Primero, toca tener bien presente el ángulo que vamos a encontrar, que sería el seno del ángulo C. Entonces, como primer paso, iríamos a aplicar. Entonces, como está dividiendo, pasa aquí a este lado a multiplicar como primer paso. O bien sea, podríamos pasar para este lado, pero entonces no nos puede, porque aquí el seno lo tenemos que pegar en la parte de abajo. Entonces, no vamos a pasar este seno aquí en la parte de arriba. Entonces, nos quedaría el seno del ángulo C por 6,11 centímetros, esto sobre el seno de 31,05 grados. 71,05 y esto sería igual a 10,78 centímetros. Entonces aquí vendríamos aplicando el despeje, que en este caso me va a saltar un paso, que el siguiente paso, como este está dividiendo, pasa a este lado dividido, y este está multiplicando, pasa a este lado a este que está dividiendo pasa a multiplicar acá, y este que está dividiendo pasa aquí a dividir. ¿Listo? Entonces el seno de C sería igual, entonces 10,78 centímetros por el seno de 31,05 sobre 6,11 centímetros. Listo, entonces como aquí ya me aparece el cero, entonces con la ayuda de calculadora vamos a hacer todo lo que es esta operación. Entonces ya una vez acá, entonces nos verificó que el seno de C es igual a 0,91.
el seno del ángulo C es igual a 0,90. Entonces lo que aplicamos en el ejercicio pasado del ángulo rectángulo, seno a la menos 1 del seno del ángulo, seno a la menos 1 de 0,91. Cancelamos, C sería igual, el seno a la menos 1 lo hallamos con la calculadora, que esto sería igual a 65,5 grados. Entonces este ángulo equivale a 65,5 grados. Listo, entonces ya tenemos hallado lo que es este ángulo. Entonces, como ya sabemos que la suma de todos para un triángulo la suma de todos sus ángulos, su total de ángulos tiene que dar 180. Entonces ya como conocemos el ángulo C y el ángulo A, sumando estos dos ángulos y restándole 180 nos tiene que dar lo que es el ángulo E. Entonces sumamos 65,5 más 71,05. 5,65. A este 96,55 le restamos 180. Entonces 180 96,55. Entonces quedaría 5, 4, 3, y aquí quedaría 83,45. Entonces este ángulo B es igual a 83,45 grados. Listo, entonces ya tenemos prácticamente todos los ángulos y ahora solo nos faltaría ya lo que es este lado, que sería el lado B. Listo, aquí para finalizar nos faltaría lo único que nos faltaría ya sería el lado B, que en este caso para practicar vamos a hallar lo que es la ley del coseno, que la ley del coseno nos dice que para aplicar esta ley ya sea la podemos buscar cuando sabemos dos lados y el ángulo que la conforman. En este caso, para hallar B sabemos el lado A, el lado C y el ángulo que conforma A y C sería el B. Listo, ahí ya se cumple la ley del coseno. Y otra forma para hallar la ley del coseno es cuando conocemos todos sus lados, pero aquí entonces lo vamos a hallar es un lado B, entonces esa condición que en este caso no aplica, solo aplica la ley del coseno, que dice que cuando conocemos dos lados y el ángulo que la conforma. Entonces sería ese lado al cuadrado, que sería igual a los lados al cuadrado más el otro lado que lo conforma, c al cuadrado menos 2 veces el producto de sus lados conocidos por el coseno de ese ángulo. Listo. En este caso, ya para terminar, como nos falta ya lo que es el lado B, entonces verificamos cuál ley nos sirve para verificar la ley del seno, la ley del coseno, pero en este caso para practicar como le aplicamos la ley del seno, voy a aplicar la ley del coseno, que es una razón que nos dice la ley del coseno para poder aplicar, que dice que tenemos que saber dos de sus lados y el ángulo que lo compone. Entonces aquí sabemos el lado A, el lado C y el ángulo que compone el lado A y el lado C, que sería
Entonces, esto se traduciría como b al cuadrado, que sería igual al primer lado que conocemos, más el segundo al cuadrado, menos 2 veces esos ángulos que conocemos por el coseno del ángulo que conocemos. Entonces, b al cuadrado sería igual a al cuadrado, que cuánto equivale a 6,11 centímetros más c al cuadrado, que cuánto equivale 10,78 menos 2 veces a 6,11 por 6 por el coseno del ángulo B, que ya conocemos, que sería 83,45. Listo. Entonces aquí ya lo que sería ya las potencias, ya las multiplicaciones y el coseno. Inmediatamente pues yo voy a hacer eso de una vez. Entonces 6,11 centímetros elevado a la 2 pues quedaría 37,33 centímetros cuadrados más 10,78 centímetros elevado al cuadrado nos quedaría 116,2 centímetros cuadrados. 2 veces el valor de A por el valor de C nos quedaría 131 menos 131,73 centímetros cúbicos. Y aquí pues sería el valor del coseno, que nos daría 0,11 cuando yo en la calculadora. Que multiplicaría por 0,11. Aquí pongamos este paréntesis, que sería 0,11, porque sería la multiplicación. Listo, entonces aquí seguiríamos despejando. B al cuadrado, que sería aquí igual, aquí aplicaríamos esta suma, 8 sería 5, 150, que nos daría esto, menos 171,73, perdón, me faltaron los centímetros cúbicos, menos 171,73 centímetros cúbicos por 0,11. Listo, entonces en este caso, como la cualquier operación, primero nos tocaría aplicar la multiplicación. Entonces ya continuaríamos al cuadrado, que sería igual a 153,53 centímetros cúbicos menos 14,49 centímetros cúbicos, que sería la multiplicación de estos dos, y aquí quedaría igual a b al cuadrado. Hacemos esa resta que nos
Casi me faltaban aquí. 139,04 centímetros. Listo. Entonces, para dar una realidad, por aquí nos aparece el día al cuadrado, pues señalamos aquí la raíz cuadrada, aquí también la raíz cuadrada. De 11,08 centímetros de la parte este se cancela la parte. Entonces este lado B sería igual a 11,08 centímetros. Listo, entonces ya aquí en este caso, en este ya habríamos hallado todos sus lados y todos sus ángulos, aquí ya terminaríamos la resolución del triángulo oblicuado. Listo, entonces esto era todo, esto era el trabajo de la trigonometría que les tenía para la parte hoy, de los ejemplos de los triángulos rectángulos, los triángulos oblicuángulos, el teorema de Pitágoras, y ya con esto sería todo por hoy.